Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de termodinámica. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre nuestra sensación térmica y si esta cosa está ligada a una magnitud física que anda por ahí o si en realidad hay una multiplicidad de fenómenos que en su interacción con nosotros producen esta sensación. A partir de estas reflexiones vamos a obtener algunas ideas muy intuitivas sobre lo que es temperatura y calor y también nos permitirá indagar un poco en la naturaleza de estas cosas. Como siempre, todo lo que veremos en esta clase está escrito en mi página web. El enlace está ahí en la descripción. Tú le haces clic y te va ahí al artículo. Podrás leer toda esta cuestión por si mi letra está muy fea y no se entiende nada. Y eso, si esta cosa te ayuda a entender todas estas materias de una manera sencilla, y le podéis dejar un like, una compartida y todas esas cosas circunvirúmbicas del YouTube, ahí te suscribí, todas esas cuestiones raríficas. Y si no entendí ni una cuestión, ahí me escribes y yo te ayudaré. Y te suscribes igual. Y esas cuestiones. Ahora, si vamos a la pizarra, porque si no explico en una pizarra, no me entiende ni Dios. Vamos a la pizarra. Cuando te levantas en la mañana y te sirves un café, si este ya está caliente, al momento del contacto se va a producir una sensación aquí, ¿no es cierto? Uno dice, oh, esto está caliente. En cambio, si en vez de tomar un café caliente, no sé, largas el agua de la llave para lavarte la cara, agua, a tus manos, probablemente te salga agua fría y dirás, oh, esto está frío. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Nosotros decimos que hay una magnitud que llamamos temperatura. Hay una cosa que llamamos temperatura que nos dice si algo está frío como esto de acá, o algo está caliente como esto de acá. Pero ¿será esto necesariamente cierto? Nuestra percepción térmica nos habla del frío y del calor. Veamos si esto es realmente así. Hay un experimento que se puede realizar, el experimento de los 3 baldes de agua. Podemos realizar este experimento para corroborar si realmente es así, si nuestra percepción térmica nos habla o no de la temperatura. ¿En qué consiste este experimento? Es muy sencillo. Tomamos un baldecito y lo llenamos uno con agua fría y otro con agua caliente. Ni muy fría, bueno, el agua no puede estar más fría que los 0 grados Celsius, como ya sabemos, pero el agua caliente no la vamos a calentar hasta 100 grados, nos vamos a quemar. Tomamos agua fría y agua caliente, y con porciones iguales de ambos, este balde lo llenamos con agua tibia. Como tomamos porciones iguales de caliente y de fría, para llenar el balde de agua tibia, este va a tener una temperatura intermedia, justo en la mitad. Si pusiéramos esto en un indicador, y a este le ponemos letras, la temperatura de A estaría aquí, la temperatura de B estaría de C aquí, y la de B estaría justo en la mitad. Misma cantidad de agua, pero este tiene porciones iguales de caliente y de fría. ¿En qué consiste el experimento? Voy a dibujar unas manos aquí, una mano. Esta va a ser la mano izquierda y la mano derecha. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. La mano derecha la vamos a meter al agua caliente y el agua izquierda la vamos a meter al agua fría. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la mano izquierda va a sentir que está helado y el agua cae. Y la mano derecha va a sentir que está caliente. Una vez que se hayan acostumbrado, sacamos ambas manos y las metemos ambas en el agua tibia. Se supone que esta agua tibia está a una temperatura intermedia. Pero lo que va a ocurrir es que la mano que estaba en el agua fría ahora va a sentir que esta cosa está caliente, y la que estaba en el agua caliente va a sentir que esta misma agua está fría. Y da lo mismo si empieza a revolver el agua. No es como si el agua se hubiese dividido en dos para producir una sensación a cada mano. Puedes revolver el agua con las dos manos y esa percepción se va a mantener. ¿Qué está pasando acá? ¿Esta agua está fría y caliente al mismo tiempo? ¿Es eso posible? No debería ser posible, porque frío y caliente son dos propiedades que se contraponen. Son contradictorias entre sí. No pueden estar las dos cosas a la vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Si no pueden estar frías y calientes al mismo tiempo, quiere decir que en realidad algo está pasando con la percepción de la temperatura. ¿Qué perciben en realidad las manos? ¿Qué perciben? ¿Qué significa la sensación térmica? En realidad hay otro experimento que lo ayuda a entender mejor. Tomemos de nuevo un balde y llenémonos con agua caliente. Y en este balde metamos dos objetos. Pongamos una vara de metal, vamos a ponerle aquí metal, y una de madera. Y estas dos cosas las meteremos a este balde con agua caliente. Este desgraciado está caliente. Así que pescamos el metal y lo metemos dentro, ahí. Y la madera también. Los dejamos un rato hasta que entren en equilibrio, tengan la misma temperatura. Si están suficiente tiempo, deberían alcanzar la misma temperatura. Y luego lo sacamos. Y si uno va y toca esta cosa,
aquí está, en una mano, mano, y lo toca, ¿qué va a pasar? Aquí va a sentir una sensación de calor, ¿no es cierto? Lo mismo si toca acá. Sin embargo, al tocar el metal va a sentir más calor que al tocar madera. ¿Por qué? Bueno, lo que ocurre es que el metal es mejor conductor térmico, mejor conductor. Es mejor conductor térmico que la madera. Lo que ocurre es que cuando pones dos cuerpos en contacto, el que tiene mayor temperatura, que el que voy a pintar de color rojo, transfiere su temperatura al que está más frío. Y siempre ocurre en esa dirección. Así, ¿no es cierto? Pero dependiendo del material, lo hará más rápido o más lento. El metal lo hace mucho más rápido que la madera y por eso se siente más caliente. En cambio la madera lo hace más lento. Lo que quiere decir es que en el fondo nuestra sensación térmica nos habla de qué tan rápido está fluyendo el calor desde un cuerpo hacia el nuestro. Si la energía parece estar entrando, esta cosa se va a sentir caliente. Y si está saliendo, a ver, lo voy a pintar de colores porque así se va a entender mejor. Si está entrando, si la temperatura está entrando, está aumentando, se siente caliente. En cambio, si está saliendo, se siente frío. Eso lo podemos entender a través de este experimento. Entonces, ¿qué ocurre cuando regresamos a los baldes de agua? Esta mano que estaba inicialmente en el frío y esta que estaba inicialmente en el calor, después de un tiempo entran en equilibrio. O sea, esta mano se enfría y esta está caliente. Y cuando las metemos en agua tibia, sucede que la mano derecha está más caliente que el agua tibia. Por lo tanto, su calor empieza a salir. En cambio, la que estaba en el agua fría estaba más fría que el agua tibia y por lo tanto el calor del agua tibia empieza a entrar y por eso este la siente caliente y este otro la siente fría. Entonces, ¿de qué nos habla en realidad esta sensación térmica? La sensación térmica nos habla de dos cosas. Voy a cambiar el color del lápiz. Dos cosas. Por un lado está la temperatura relativa y por otro lado está la magnitud del flujo de calor. Temperatura relativa dice lo siguiente: ¿está más caliente o más frío? Responda a esa pregunta. Si la mano tiene una cierta temperatura, llamémosla T, y acá en el entorno hay un objeto que tiene una temperatura T barrita, si T barra es mayor que la temperatura de la mano, entonces esto produce sensación de calor. Si la temperatura de la mano es mayor que la temperatura del cuerpo externo, eso produce la sensación de frío. Ahora sí, sensación de frío. Pero también es cierto que si la temperatura del objeto externo es mayor que la temperatura de la mano, pero hay mayor conducción, ¿cierto? La sensación va a ser distinta a si la conducción es menor. Voy a copiar esto, menor conducción. En ambos se sentirá como caliente, pero este se sentirá más caliente, como ocurre con la madera y el metal. Y lo mismo aplicará para el frío. Si la temperatura es mayor que la temperatura del cuerpo externo, pero lo mismo, menor conducción y mayor conducción para el de abajo. Los voy a poner así para que queden mejor agrupados. Entonces, si la conducción es menor, este va a sentir frío, pero como la conducción es mayor, va a sentir más frío. Entonces, nuestra sensación térmica en realidad no solamente nos habla un poco de la temperatura, nos habla de la temperatura relativa, si está más caliente o más frío que nosotros mismos, pero también nos habla de una cierta velocidad de transferencia de energía y esa cosa la llamamos calor. A esa energía en movimiento es lo que llamamos calor. En física en general, cuando hablamos de calor, hablamos de energía térmica en movimiento. En realidad el calor es un flujo, puedes imaginarlo así como un flujo. Ahora, para que esta cosa se entienda bien, es necesario entender qué es esta cosa de qué es energía térmica. Y esta energía térmica la entendemos a través del concepto de temperatura. Y la definición de temperatura la veremos con mucho más detalle más adelante. Pero por ahora está asociada a esa sensación térmica. Pero por ahora entendemos la energía térmica como la energía cinética de las partículas que están contenidas en los cuerpos. O sea, estas cosas están en movimiento, como en un gas. Ahora, si es un sólido, estas cosas están vibrando, ¿cierto? Dentro de sus posiciones, ellas vibran. La energía térmica es una cosa que es proporcional a esta energía de movimiento. Esta energía se puede transferir, ¿no es cierto? Si ponemos dos cuerpos en contacto, supongamos que aquí están los cuerpos vibrando o chocando entre sí, y aquí lo hacen mucho y aquí lo hacen poco. Bueno, estos choques traspasarán estas barreras, se golpearán y pasarán a los del cuerpo vecino y se va a generar lo que llamamos transferencia de energía. Ocurrirá que el calor es algo que pasa de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor. Vamos a poner aquí un cuerpo caliente, este está caliente y este está frío.
En principio están separados, pero si los conectamos con otro cuerpo, ponemos aquí una cosa entre medio, el calor empezará a viajar desde el cuerpo más caliente hacia el más frío, ¿cierto? Hay un flujo natural del calor en esa dirección. Es lo que hace cuando se produce el contacto. Sin embargo, esta cosa se puede revertir. Puede ocurrir que el calor vaya en la dirección contraria. O sea, tengamos un cuerpo caliente, vamos por aquí, este desgraciado está caliente y este otro está frío. Y puede ocurrir que el calor vaya en la dirección contraria, pero para producir eso es necesario pagar el precio. Aquí vamos a poner una máquina, y esta máquina va a consumir energía. Para que esta cosa funcione, a ver, voy a borrar un poco aquí, eso, para dibujar mi máquina. Aquí hay unos engranajes. Para que esta máquina funcione y mueva el calor en la dirección contraria, o sea, así, hacia allá, es necesario abastecer esta máquina con energía. Si no se paga el coste con energía, entonces el calor va a moverse en su dirección natural, o sea, del punto de mayor temperatura al de menor. Pero esto se puede revertir gastando energía. Ejemplos de esto tenemos los refrigeradores. Cuando metes tu pollo al congelador, a pesar de que este esté en temperatura ambiente, el desgraciado se va a congelar, ¿cierto? Entró caliente y sale, o sea, entró a una temperatura y se está enfriando. Aquí está tu pollo, ahí hay un pollo. Entonces el calor lo está expulsando al entorno, ¿no es cierto? Vamos a dibujar aquí un congelador, ahí está el congelador y ahí está el pollo a temperatura ambiente. Y lo que hace este desgraciado es sacar el calor desde el interior y lo tira hacia afuera. El calor está aquí y para afuera, ¿no es cierto? A pesar de que afuera hace más calor que adentro. Afuera tú puedes tener unos amables 25 grados y acá adentro puedes tener, no sé, menos 2 grados. Por ejemplo, aquí dentro, menos 2 grados Celsius. Por decir un ejemplo, pongámosle menos 12, bien, buen congelador. Pero aún así el calor está fluyendo hacia el exterior y por lo tanto adentro se está enfriando. Claro, para mantener esta cosa funcionando, tienes que conectar esta cuestión al tendido eléctrico, si no se te descongela el refrigerador, pues se te pudren todas las cosas. Ahora hay que notar algo importante. Cuando se habla de calor, esta cosa se interpreta como una especie de flujo, como ya había dicho antes. En realidad el calor solo tiene sentido cuando está en tránsito. ¿Y qué quiere decir esta cosa en tránsito? Quiere decir que se está llevando a cabo un proceso. Cuando hay un proceso es cuando hay flujo de calor. No es como la temperatura, que sí se posee de forma intrínseca. En cambio, el calor es una cualidad del proceso. Hay una transferencia de calor. Es similar a lo que ocurre con el trabajo. Cuando tenemos un bloque y está el suelo, ¿no es cierto? Y acá hay una fuerza roce, pongamos un roce. Entonces hay una persona haciendo fuerza sobre este bloque, le aplica una fuerza. Vamos a poner a la personita empujando al bloque, ahí está, empujando. Y mueve el bloque desde una posición X1 hasta una posición X2. Entonces ha producido desplazamiento delta X. Decimos que esta persona hizo un trabajo igual a F delta X, pero no decimos que este trabajo fue almacenado en el cuerpo. Y una vez que esta persona ha dejado de aplicar la fuerza, o sea que ya no está ejerciendo un proceso, no decimos que ese trabajo quedó almacenado ahí. Decimos que el trabajo ya no se está realizando y por lo tanto desde ahí es cero. Con el calor pasa lo mismo. El calor tiene sentido cuando se realiza en un proceso, cuando hay una especie de transferencia de algo, similar a lo que ocurre con el trabajo. Es por eso que uno no puede decir, por ejemplo, este cuerpo ha almacenado cierta cantidad de calor. Lo vamos a poner aquí en rojo. Ha almacenado calor. Se ha almacenado calor. Como quien hablase de llenar un balde con agua o una batería con carga eléctrica. No, se ha disipado calor o se ha absorbido calor a lo largo de un proceso. Y cuando ese proceso se detiene, ya no hay flujo de calor. Ese es el detalle. No existe tal cosa como un medidor de calor. Aquí algo así con una agujita que te diga calor y hay tanto. No, eso no existe. Lo que sí existe es una cosa que te permite medir temperatura. Eso lo veremos más adelante con la cosa de los termómetros. Pero para el calor tal cosa no existe. No, está mal. Así pues, de forma similar en que decimos que cierta cantidad de energía ha realizado un trabajo, también podemos hacer lo mismo con el calor. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplito. A ver, veamos este ejemplo. Vamos a escribir aquí ejemplo. Supongamos que tenemos un hervidor eléctrico. Se tiene un hervidor eléctrico. Este hervidor eléctrico es de 1 kilowatt. Y este bicho está conectado durante 5 minutos. Se tiene un hervidor eléctrico de 1 kilowatt conectado
durante 5 minutos. Entonces la pregunta puede ser, ¿qué cantidad de energía se ha transformado en calor? Nótese que esta pregunta es análoga al tema del bloque, ¿cierto? Tenemos un bloque de tanta masa en un piso aquí con roce y se le aplica una cierta fuerza y recorre una cierta distancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cantidad de energía se ha hecho ¿qué cantidad de energía se ha gastado para realizar ese trabajo? Porque hay que realizar un trabajo a lo largo de esa trayectoria. Y es la misma cuestión. En lugar de gastar la energía en forma de trabajo, se gasta en forma de calor. Entonces, esa energía va a ser igual a este kilowatt, ¿no es cierto? Un kilowatt por el tiempo. Esto es lo que llamamos potencia. Entonces, esta cosa funciona por 5 minutos. Entonces, es la potencia por el tiempo. Y tenemos, bueno, un kilowatt son 1000, porque la K de kilo es 1000. Y el watt son joules por segundo. Voy a escribir esto más bonito porque está muy fea la letra. Esto es joules dividido segundo por 5 y el minuto son 60 segundos. Entonces los segundos se van a matar. 6 por 5 es 30 más el 0 y más los otros 3 ceros. Son 300.000 joules o 300 kilojoules. Esa es la energía que se ha transformado en calor. Es decir, durante este proceso aquí teníamos un hervidor, ¿no es cierto? Y con agua. Pero el punto es que este bicho está conectado a la corriente, le llega energía. Y al estar funcionando genera un flujo de calor, ¿no es cierto? Aquí empieza a emitir hacia afuera calor. Hay un flujo de calor. De forma análoga a que cuando tenemos un bloque y lo desplazamos contra el roce, en este proceso se produce un trabajo. Cuando se corta la energía, se corta el flujo de calor. Lo mismo acá, retiro al sujeto que empuja el bloque, o sea, retiro la fuerza y se corta el trabajo. Esa es la idea detrás del calor. Bien, quedaremos hasta aquí por ahora. Adiós.